Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno volver a estar con ustedes y continuar con estas lecciones maravillosas acerca de este tema sobre la caída, la creación, la caída y las consecuencias para nosotros, la humanidad. Así que oremos, hermanos, y damos inicio. Soberano Dios y buen Padre Celestial, en esta noche nos presentamos delante de tu presencia. Te suplicamos que no tengas en cuenta nuestras transgresiones, nuestros pecados. Y reconociendo a nosotros nuestra incapacidad, te suplicamos ahora que con tu bendito Espíritu Santo nos asista. Asuma el control de cada uno de nosotros de tal manera, Señor, que este comentario, este estudio que estamos haciendo, Señor, acerca de este tema, nos edifique, nos forme, nos permita crecer en ti, Señor, en el conocimiento tuyo y por consiguiente crecer en la fe. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos queridos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de las consecuencias inmediatas del pecado y después estuvimos mirando también ya sobre las maldiciones, sencillamente que vinieron después de la caída allí en el huerto del Edén. Así que entonces hemos leído del capítulo 3 siempre y hoy quiero que miremos un poquito desde el verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El verso 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que, amados, entonces, como nosotros vimos en la clase anterior, Dios trajo juicio y allí dio unas sentencias, y de la misma manera como había llegado la caída, primero la serpiente, luego la mujer, lo mismo Adán, en el orden de la caída, así Dios emitió esas sentencias. Y entonces miramos que a la serpiente Dios le dijo, y allí vimos nosotros que Dios proveyó una bendición cuando dio la sentencia judicial contra la serpiente, porque en el versículo 15, sencillamente, el Señor le dice que la simiente de la mujer habrá una enemistad contra la serpiente, y que al final la serpiente sería derrotada, aplastada, aunque ella heriría al linaje de la mujer.
Y dijimos que esta es la primera promesa redentiva, el protoevangelio, lo llaman los teólogos. Y dijimos que en medio de todo este caos que se generó por causa del pecado, Dios proveyó una bendición redentiva allí. Y es la manera como Dios extendió la misericordia sobre Adán y sobre Eva. Luego ya en el verso 16 viene el castigo, en la sentencia sobre la mujer y dice que inflige un castigo, sufrirá dolor para dar a luz y el dolor sería muy intenso, sería algo muy fuerte. Y dijimos que no solamente las mujeres sufren por el solo hecho del parto, sino que por el hecho de ser madres, en lo físico y en lo psicológico, hay toda una vida de sufrimiento por causa de sus hijos. Y en relación con su esposo, pues también ella querría enseñorearse, pero siempre sería ahora juzgada, aunque ella querría y querrá siempre quitarse ese yugo y el feminismo hace precisamente eso, ¿no? De traer y de levantar a la mujer para no ser sencillamente gobernada por el hombre. Sin embargo, el machismo también ha generado que la mujer sufra mucho por causa del hombre, por ese gobierno, porque ese gobierno no es un gobierno de benevolencia a las maneras de Dios, sino que es un gobierno de opresión por lo general. Y entonces, hermanos, eh, dijimos que Pablo tenía que darnos algunas citas en el Nuevo Testamento de cómo unas exhortaciones para mirar que la esposa debía de ser amada como Cristo ama a la iglesia, que tiene también, vimos otras citas en el cual Dios y en el Nuevo Testamento nos llama a cuidarla como un vaso frágil. Y dijimos que también había una gracia maravillosa allí, porque Dios no quitó de ella esta bendición de ser la progenitora, el agente que Dios usaría para llenar la tierra. Entonces, al final dijimos que algunos hijos de ella se realinearían con Dios y por eso Adán le puso el nombre de Eva, que quiere decir sencillamente vida o dadora de vida. Aunque la frase en hebreo no traduce precisamente vida, la implicación es de dadora de vida, quiere dar la idea. Y cuando ya miramos sobre Adán también, encontramos nosotros también que vienen esas maldiciones y ya podríamos mirar que estas maldiciones son como unas maldiciones indirectas. O sea, cuando Dios dio la sentencia sobre la serpiente, le dijo, maldita serás. Pero aquí, por ejemplo, en Adán y lo mismo en Eva, las maldiciones son indirectas, no a él, sino a la tierra, porque Adán era el que debía de sujuzgarla, controlarla, dominarla. La tierra, la que él tenía que trabajar, sobre ella cae entonces también maldición, y no solamente sobre una área, sino sobre toda la tierra. No solo la cosecha, sino que Dios sencillamente iba a retirar la bendición. Ahora la tierra produciría, pero con dureza, con dolor, con esfuerzo. Llega la muerte física también como sentencia. Y no solamente eso, sino la muerte espiritual y la muerte eterna, porque hay un juicio en el cual era separado. Ahora, Dios no quita el que Adán siga sujuzgando la tierra y le promete levantar a Cristo. Y aquí en medio de todo, aún así estamos viendo la gracia y la misericordia de Dios, porque a través de Cristo se levanta la maldición sobre la tierra y se levantan todos estos juicios sobre Adán y sobre Eva también. Así que se quita la maldición, Adán la extendió, pero Adán creyó y Adán entendió que la maldición un día iba a ser quitada. Y por eso es que, como un acto de fe, le dio ese nombre a su esposa, el de Eva. Ahora, las ropas que ellos habían hecho, yo dije,
era un intento frágil de ocultar su culpabilidad, su pecado. Y Dios allí les cambió esas ropas. Y Dios, esas ropas que eran como la muestra de la culpa que Adán y Eva tenían. Dios provee allí unas ropas, los viste con unas ropas que son como de pieles y provee como una expiación por culpa del pecado. Los vistió, o sea, Dios les cambió su ropa de culpabilidad y les da una ropa que era más digna, ya como de expiación. Ahora, ya para continuar, entonces miremos una vez más el versículo 22 a 24 y allí encontramos tres temas muy importantes. Primero hay una evaluación, luego hay una alarma divina y luego hay una acción divina por causa de la caída. El versículo 22 dice que Dios confirma lo que la serpiente dijo. ¿Serpiente qué dijo? Miren, miremos el verso 22. El verso 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, algunos teólogos dicen que aquí hay un sarcasmo, que Dios habló como de una manera sarcástica, pero no, era una realidad. El hombre ahora estaba en una posición en la cual identificaba la maldad que había cometido al desobedecer a su creador. Y está en una posición de decidir su destino. Decidió hacerlo sin Dios y podía, así como Dios sencillamente tenían el concepto y tenían el conocimiento del bien y el mal. Ahora, lo que sí tenemos nosotros claro es que no está, no, lo que no fue lo que esperaba. Las consecuencias para Adán no fue lo que esperaba. Lo mismo para nosotros hoy. Podemos apartarnos de Dios, pero luego nosotros podemos ir y tratar de hacer nuestra vida por nuestra propia cuenta, de resolver nuestros problemas sin contar con Dios. Pero luego vamos a terminar arrepintiéndonos de haberlo hecho. Podemos apartarnos de la iglesia, podemos apartarnos del culto, de la adoración, de la alabanza, de lo que queramos nosotros. Queremos decir dejar de ser cristianos porque vienen las consecuencias y vienen las dificultades, pero por fuera de Dios es peor la situación. Y yo creo que a Adán fue lo que le pasó sencillamente. Él quiso ser como Dios, decidir de su vida, decidir de su destino, tener el control de su vida. Pero la realidad fue que no fue lo que él esperaba. Ahora, en el verso 22, la segunda parte, ya encontramos esa alarma que se produce porque hay como un enunciado incompleto, hay como un cambio abrupto. Si miramos bien el pasaje, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, aquí hay un cambio abrupto, como que viene con un tema y deja de hablar de ese tema, como que viene dando una idea y inmediatamente reacciona como consecuencia de lo inminente y de lo grave que viene ahora. ¿Y cuál era eso? Dice, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora, esto fue una alarma terrible. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ahora, ¿cuál es la alarma aquí? Noten que él viene hablando el tema y de una manera abrupta interrumpe y hace un cambio. ¿Por qué esto? Porque pareciera que Dios como que en el momento en que está haciendo la reflexión de la acción, de las consecuencias, de lo que está ocurriendo allí,
inmediatamente mira la gravedad y el riesgo que te había sobre Adán y Eva en ese momento. Como que Dios está, como que se atraganta, como que no puede hablar, como cuando tú tienes que decir algo y se entrecorta porque la emoción o las lágrimas o la cuestión está tan pasional que te impide hablar. Y entonces como que Dios está como atragantado el texto 23 dice que reaccionó inmediatamente y lo sacó del Edén. Ahora, aquí lo que estamos mirando es el corazón de Dios. Ahora, Adán y Eva estaban en un grave peligro. Si Adán y Eva hubieran tomado del árbol de la vida en ese momento, estaban bajo condenación, bajo maldición. Hubieran quedado siempre en esa maldición. Así que lo que Dios hizo fue alarmado, inmediatamente reaccionar de una manera abrupta y sacarlo de allí para protegerlo, para ayudarlo. Al sacarlos, al echarlos de ese lugar, antes de que estiraran su mano y tomaran de ese árbol y quedaran en una condenación eterna, Dios siendo fiel a su naturaleza, lo que allí manifestó es una misericordia extraordinaria, un amor incondicional, un afecto extraordinario por su criatura, por Adán y Eva. Amén. Así que luego viene ya la acción como tal. Ya miramos la evaluación que Dios está haciendo. Luego miramos la alarma que lo tocó en ese momento y lo llevó a reaccionar, a echarlo, a sacarlo de ese lugar. Lo envía al exilio. Porque Adán es el representante de toda la humanidad. Es la cabeza federal. Dios hizo un pacto con él. Ahora, cuando Dios hizo un pacto, el pacto de obras del que ya estuvimos hablando, quien estuvo allí como representante de nosotros, como cabeza federal, fue precisamente ¿quién? Adán. Así que si Adán hubiera alargado su mano, toda la raza humana hubiera quedado excluida de la posibilidad de ser redimida, porque hubieran quedado toda la humanidad eternamente consumida, eternamente condenada. Así que solamente en Adán hubo un quiebre, un quebrantamiento del pacto, y por eso fue sacado del paraíso. ¿Por qué? Porque el pacto era tener, se incumplió el pacto. Ya Dios lo que hizo fue reaccionar y sacarlo. Ahora, Dios lo saca de allí y lo instala en un lugar, pero un día lo volvería a traer al paraíso. Noten el caso de Abraham y el llamado. Dios llama a Abraham y le dice, mire, vete de tu tierra y de tu parentela y yo te daré un lugar maravilloso y espectacular para ti y haré de ti una nación grande. Así que, así como Dios hizo ese llamado, es lo mismo que Dios está haciendo con la humanidad hoy, trayéndolos de retorno a ese paraíso maravilloso. El camino que fue cerrado para Adán lo abrió Cristo para regresar al paraíso. Ahora ya continuando entonces con el tema. Nosotros encontramos que el capítulo 4 se continúa agravando el problema del ser humano del pecado. No solamente hay maldad, hay mucho más que maldad, pecado.
en una sola generación, ya vemos consecuencias terribles sobre el pecado. Es el caso de Caín asesinando a su hermano. Y en solo 3 capítulos, cuando ya llegamos al capítulo 6, ya la situación es tan grave. Ya la maldad se ha aumentado de tal manera que Dios sencillamente termina con y destruye toda esta generación que había. Solo salva a una familia, pero aún así, esta familia que Dios trae son descendientes de Adán. Y por eso solo es Cristo el único sin pecado en el mundo. Pero fue como una avalancha que se vino de corrupción, de depravación y de maldad sobre la humanidad. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque es el orden que la Biblia nos da de cómo el pecado siguió generando de generación en generación y continúa hoy generando de generación en generación, de tal manera que aún nosotros hoy, miles de años después, seguimos pecando igual que Adán y Eva en el paraíso. Así que, amados, lo primero que vamos a mirar ahora es que el pecado es heredado. Todos nosotros, por consecuencia del pecado de Adán y Eva, todos nacemos en una condición de pecado. A esta condición de pecado le llamamos el pecado original. Ahora, pero tenemos que distinguirlo de los pecados que nosotros cometemos. Y tenemos que identificar como el origen. Este pecado original es como el origen de todos los pecados que nosotros cometemos. Ahora, todos los pecados que nosotros cometemos son por causa del pecado que cometió Adán. Mire lo que estoy diciendo, que primero tenemos que distinguirlo de los pecados que nosotros cometemos. El pecado original no es el primer pecado que yo cometo, sino el primer pecado que cometió Adán allá en el paraíso. En segundo lugar, tenemos que mirar que este pecado, que sencillamente identificarlo, que ese pecado es el origen de todos los pecados que nosotros cometemos. Y en tercer lugar, tenemos que mirar que el pecado original son nosotros, todos los pecados que nosotros cometemos son por causa de este pecado, del pecado original, o sea, el pecado que cometió Adán en el huerto del Edén. Así que se puede malinterpretar el texto, porque el que Adán cometió sencillamente se refiere a nosotros, a nuestra condición. Por eso es mejor llamarlo como que el pecado es que heredado. Nosotros heredamos de Adán las características genéticas, o sea, somos humanos, las características físicas, somos esta carne y este nefex o este road. Somos seres psicosomáticos. Pero no solamente heredamos de Adán estas características psicosomáticas, sino que heredamos de Adán su estado caído, su estado de pecado, su condición espiritual en la cual quedó por causa del pecado. Ahora, los pelagianos negaron esta conexión sencillamente del pecado de Adán
con el pecado de nosotros. Y ellos creían que solo los pecados que cometemos, o sea que palabra más, palabra menos, para los semipelagianos o para los pelagianos como tal, todos nacemos inocentes. Ahora, los católicos hoy en día, la iglesia tradicional, piensa de esa manera. Amén. Así que sencillamente no reconocen que la Biblia nos dice que somos hijos de ira, sino que solamente nosotros nos hacemos pecadores de una manera individual al crecer y cometer pecado. Ahora, la escritura, la Biblia, dice que heredamos el pecado y lo mira desde dos aspectos. Y el primer aspecto que tenemos que mirar del pecado original por el cual nosotros hemos heredado, el pecado de Adán, lo heredamos nosotros. Si bien es cierto que no pagamos, escúcheme, y esto quiero hacer la aclaración de una vez. Algunos dicen, no, es que la Biblia dice que no puede pagar el pecado del padre por el hijo, ni el hijo pagar el pecado de su papá. No, el problema con Adán, es verdad, yo no voy a pagar los pecados de mi abuelo, pero es que Adán no fue mi abuelo. Tampoco mi abuelo fue el representante delante de Dios cuando se hizo el pacto de obras en el paraíso. Miren lo que estoy diciendo. Mi abuelo no fue el representante mío delante de Dios cuando se hizo el pacto allá en el huerto de Edén. Así que Dios no designó a mi abuelo como representante mío para estar delante de él el día del pacto. La obediencia de Adán me afecta a mí y afectó a mi abuelo, porque yo dependía de Adán y mi abuelo dependía de Adán y todos los seres humanos dependimos o dependemos o estuvimos en Adán allí como la cabeza representativa de nosotros. Así que esto es lo que vamos a tratar de explicar de aquí para adelante. ¿Por qué es lo que nosotros llamamos el pecado original? Así que entonces, el primer aspecto es que la escritura nos habla de que nosotros heredamos dos aspectos. Lo primero que heredamos es la culpa. Ahora, cuando hablamos de la culpa, estamos hablando de una sentencia en la cual hay un juicio y hay una declaratoria en ese juicio. Y en ese juicio hay, ¿cuál es la declaración a la raza humana? Culpable. Así que lo que están diciendo es que somos, ¿qué? Responsables. Cada uno de nosotros merecemos castigo. ¿Por qué merecemos el castigo? Porque nuestro hombre, nuestro representante, el hombre que Dios quiso que nos representara allá delante de él merecía la culpa, y si él era culpable, entonces todo lo que él representó son culpables. Amén. Ahora, esto lo estamos hablando que Adán era nuestra cabeza federal, o sea, nuestro representante legal. Y es lo que estaba diciendo ahorita, nuestro abuelo no es el representante legal delante de Dios. Por eso yo no pago por mi abuelo, mi abuelo paga por mí, pero yo sí pago por Adán, porque Adán sí era mi representante legal. Así que tratemos de mirar esto con algunos textos. Primera de Corintios, hermanos. Si tienen ahí sus Biblias, por favor, vayan conmigo. Primera de Corintios, capítulo 15. El verso 20 hasta el 22 dice. Ay, gloria a Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15. El verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Mire, Cristo ha resucitado de los muertos. O sea, la muerte ya no lo contuvo. Primicias, o sea, el primer fruto. Primicias de los que durmieron es hecho. El verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, y estos son textos
claves directos, hermano, para lo que estamos diciendo en esta noche. Por cuanto que, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así, noten el verso 22, porque así, Pablo lo explica de una manera específica, de una manera maravillosa, porque así como en Adán todos, no dice unos, dice todos mueren. ¿Por qué en Adán todos mueren? Porque Adán era el representante de todos los seres humanos. No solo como primer hombre creado, no como que heredaron solamente sus genes, lo físico, sino porque era el representante nuestro allí. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Pero cada uno, bueno, y ahí sí que ya el comentario del apóstol Pablo sobre el tema de la resurrección. Pero lo que yo quiero que ustedes miren es que Pablo aquí dice que la fuente de la muerte es una, Adán. Y que la fuente de la vida es una, Cristo. ¿Cuántos salvadores tenemos nosotros? Uno. ¿Cuántas opciones hay para ser salvos? Una. Porque no hay sino un solo Dios y un solo Salvador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado un nombre, otro nombre a los hombres bajo el cielo, a través del cual podamos ser salvos. Jesucristo hombre, uno solo. Ahora, noten esto. Así como Cristo es nuestro representante, nuestra cabeza federal para ser redimidos, Adán era nuestra cabeza federal que falló y por la cual nuestro estado es de culpabilidad, de responsabilidad. Así como hay salvación por un hombre, hubo condenación por un hombre. Entonces, ¿qué estamos heredando de Adán? Amados, ¿qué estamos heredando? La culpa. ¿Qué quiere decir la culpa? Que en un juicio nos declararon responsables, merecedores del castigo. Los dos son representantes delante de Dios por toda la humanidad. Escúcheme en esto, los dos son representantes delante de Dios, delante del Padre, por la humanidad. Ahora miren Romanos capítulo 5. Devuélvete un poquitico y este texto es extraordinario y lo vamos a leer también porque es maravilloso y extraordinario el tema aquí. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 12. Por tanto, ¿están conmigo? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó. Noten el así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos son responsables, por cuanto todos pecaron. Este texto quiero que lo tengas claro. Por cuanto todos pecaron no quiere decir porque tú pecas o yo peco, sino porque todos somos culpables del pecado de Adán. Este no es el pecado que yo cometo todos los días. Es el pecado cometido por nuestro representante legal que nos hizo responsables a nosotros. Si tú tienes un pleito y nombras un abogado y el abogado pierde el pleito, pues la culpabilidad o las consecuencias de su representante las asumes tú. Si pierde el caso, usted perdió el pleito. Eso es lo que pasa aquí. Estamos hablando de términos legales, judiciales, de un representante legal llamado Adán y de un representante legal llamado Cristo. Y aquí Pablo dice, explicándole Pablo a la iglesia, a los romanos, a los gentiles,
y a los hermanos que estaban por causa de la diáspora ya viviendo en Roma. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos son responsables. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se incuba de pecado. No obstante, noten aquí este término, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, la cual es figura de los que habían de venir. Noten que todos son una opción de vivir para el pecado. Está hablando de infantes, de seres humanos que han muerto antes de nacer. Los niños son culpables delante de Dios. Gracias. Qué pena. Miren lo que estamos diciendo. Más adelante vamos a seguir aclarando el caso. Pero nota que este texto aclara mucho la idea de esto, de quiénes son culpables y quiénes no son culpables. Esto desmiente cualquier teoría que tuvieran los pelagianos o los semipelagianos. ¿Por qué? Porque aquí se está diciendo que se es culpable no por cometerlo, sino por herencia. Escúcheme, yo no necesito cometer un pecado para ser pecador. Yo peco porque soy un pecador. El árbol de limones no produce limones porque es un árbol de limón, ¿o sí? ¿O solo después de que produce limones se convirtió en un árbol de limón? No, el gen del árbol es de limón y por eso produjo ¿qué? Limones. Me estoy explicando. No necesita producir limones para ser un árbol de limón. Tú no necesitas pecar para ser culpable, porque ya eres culpable. Solo que en la medida que tú naces, pues te inclinas al mal y pecas. Pero el texto que Pablo nos está aquí dando es un texto que tenemos que digerirlo y entenderlo, que hay una culpabilidad heredada en todos los seres humanos. Mire, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Cuándo se produjo la ley? En el monte Sinaí con Moisés y el pueblo de Israel. Pero antes de Moisés, desde Adán había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ahora, la ley ya es, en el monte Sinaí la ley fue escrita, pero esa ley ya estaba también en los corazones de los hombres. Desde el primer hombre que tuvo el concepto del bien y el mal, la conciencia desde ese día lo condenó y lo acusó. Amén. Así que, no obstante, reinó, escúcheme, ¿quién reinó? La muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión, o sea, a los que no cometieron el acto real de pecar, aún así en ellos la muerte reinó. Ahora, si no alcanzara la muerte a los niños, entonces un niño que es abortado, ¿por qué muere si no ha pecado? Si se necesita pecar para ser merecedor de la muerte, entonces los niños no deberían de morir porque aún no han pecado. Lo que Pablo está diciendo es que no obstante, versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión. ¿Qué es una transgresión? Que yo voy por la calle con mi carro y hay un semáforo que me dice pare. Y si yo no paro, sino que sigo, traspasé la línea. Donde me tenía que detener, no me detuve, sino que seguí de largo. Traspasé la línea, me pasé al otro lado. El pecado es una transgresión por eso. Al cual es figura. Ahora, a la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y noten que Adán es figura del que había de venir.
Pero el don no fue como la transgresión. Ahora, ¿cuál es el don? El don es el regalo que nos dieron a través de la persona de Jesús. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, los hombres, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre, Jesucristo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino, noten las palabras de Pablo a los romanos, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos, fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos. ¿Qué entienden por constitución? Por constituir. Así por la obediencia de uno, los muchos serán ¿qué? Constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, pues cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amados, qué pasaje tan extraordinario el que hemos leído. Así que así como la muerte pasó a todos por un solo hombre llamado Adán, en Cristo tenemos toda una vida también para todos, para los muchos. Así que, amados, estos textos son la aclaración bíblica por la cual nosotros decimos que tenemos un pecado heredado y de ese pecado heredado, la culpa de ese pecado la hemos heredado nosotros. O sea, ¿quién pecó? Adán. ¿Pero es responsable Adán? Sí. Nosotros también. ¿De cuál pecado? De ese. No de los que yo cometo. Yo, por supuesto, que soy responsable de los que cometo. Por supuesto que sí. Después habla de la transgresión de muchos pecados. Pero por un pecado entró la muerte al mundo. Uno, ¿cuál? El de Adán. Los demás vinieron por causa de ese pecado. Después vino los pecados de la siguiente generación de Caín. ¿Por causa de quién pecó Caín? Pues por causa de su papá. ¿Y por quién pecó el resto de la humanidad? ¿Y por qué sigue pecando la humanidad? Amén. Ahora, también hay tres cosas que tenemos que mirar aquí en el pasaje. El estado legal dice aquí, el pasaje que leímos, que Adán es la cabeza. Amén. Los dos son representantes. Cristo es cabeza. Adán es cabeza, pero Adán es la cabeza caída y Cristo es la cabeza redimida. En segundo lugar, Pablo muestra que los dos en sus acciones trajeron consecuencias para la humanidad. Las acciones de Adán trajeron consecuencias para nosotros. Las acciones de Cristo trajeron consecuencias para nosotros, para los suyos, para los muchos. Así que, en tercer lugar, la terminología que se usa en este pasaje, en Romanos 5, del 12 al 21, los términos, si tú miras el verso 13, el verso 21, hasta el verso 20, hay palabras que hablan de un proceso legal. Se habla de la ley, se usa la palabra ley, se usa la palabra imputación, se usa la palabra juicio, se usa la palabra condenación, se usa la palabra justificación. Todo esto es una terminología de derecho, de abogacía, de estrado judicial. Así que la obediencia de Cristo nos hace inocentes. La desobediencia de Adán nos hace ¿qué?
Ahora, un teólogo del siglo XV más o menos puso una figura para que miramos más o menos cómo es esto. Él dice, mire, fórmate la idea que hay dos gigantes enormes. Imagínate lo más grandes que pueden ser. Y cada uno de estos gigantes tiene un cinturón a la cintura, un cinturón de cuero. Y en ese cinturón hay millones de ganchitos. Y en cada ganchito está pendiente un ser humano. Entonces la humanidad toda está repartida en dos grupos. Unos están enganchados a Adán y otros están enganchados a Cristo. Entonces las acciones de uno las asumen los que están enganchados y las acciones del otro las asumen los que están enganchados. Ahora, para algunos no les gusta la idea. Por algunos textos en la Biblia, pero lo que tenemos que entender es que a los que no les gusta esto de que por causa de Adán, por el pecado de Adán, nosotros tenemos una culpa. Lo primero que tenemos que decir es que por lo general todos los que están en contra de esto ya son culpables. Y dicen, no es justo que nosotros vayamos a asumir consecuencias de lo que no hicimos. Lo que pasa es que el que Dios nombró a nuestro representante lo hizo. Se equivocó. Ahora, otros dicen que, mire, yo les voy a dar unos textos, escríbalos ahí, Deuteronomio 24:16, Segunda de Crónicas 25:4, Jeremías 31:30, Ezequiel 18:4-20. Y es verdad que los pecados de los padres no los pagan los hijos, ni los hijos los pecados de los padres. Entonces algunos dicen que esta enseñanza de la culpa heredada contradice estos versículos, pero no los contradice. Porque los pecados de los cuales se habla allí son de los ancestros. Y es verdad, nosotros los ancestros no pagamos los pecados de una generación a otra, pero menos el de Adán, porque Adán era una parte aparte. Porque Adán sí era mi representante, mi abuelo no. Lo vuelvo a decir, Adán era mi representante. Dios lo nombró representante. Era el más digno para ser representante. Es más, si nosotros hubiéramos sido nombrados por Dios, hubiéramos peor que Adán, caído. No había una persona más idónea en este momento para representarnos que Adán. Nosotros tomamos ya una culpabilidad, un prejuicio. Adán era perfecto, justo y recto, que era mutable y podía cambiar y cambió desafortunadamente, sí, pero que todo está en el propósito de Dios, sí, para la alabanza de la gloria de Dios, sí, por supuesto. Pero lo que estoy diciendo yo es que esta condición, esto que estamos afirmando de la culpa heredada, no contradice esos textos que le acabé de decir. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros, es verdad, los textos tienen razón en lo que dicen, pero no en el caso de Adán, porque Adán sí era nuestro representante. En cambio, nuestro abuelo no. Ahora, Dios es Dios y Dios es nuestro creador y nosotros su criatura, así que Dios nos puede tratar como Él quiera. Si Él quiso establecer a Adán para representar toda la raza humana como lo hizo, pues Él tenía todo el derecho de hacerlo. Ahora, esto es una espada de doble filo. Es una espada que corta por ambos lados. Si las personas no aceptan la culpabilidad heredada en Adán, si no es posible eso,
entonces, hermano, estás condenado por toda la eternidad, porque tampoco sería posible en Cristo la salvación. Por eso Pablo hace una exposición extraordinaria a los romanos y dice que el uno es sombra del otro, el uno es figura del otro, y que los dos son representantes, y que por uno entró la muerte, por un pecado y por una persona, la muerte a todos, por uno y por un acto también de resurrección, entró la vida para todos los muchos. Entonces, si no es posible la heredad del pecado en Adán, entonces no es posible la resurrección en Cristo. Ahora, nosotros no solamente heredamos la culpa. En segundo lugar, dijimos que íbamos a mirar esto desde dos aspectos, ¿no? El pecado heredado. Ya miramos el primero, heredamos la culpa. El segundo, heredamos su corrupción. Su corrupción la heredamos. Ahora, algunos asocian esta corrupción con el egocentrismo, pero no es solamente el egocentrismo, porque hay personas que pecan y no necesariamente el pecado es de egoísmo. Mejor dicho, mira, déjenme ponerles un ejemplo. Si hay un padre de familia que está sin trabajo y tiene un niño y su esposa y no tienen que comer y su niño está pidiendo comida y este hombre desesperado se sale y roba, pues pecó por el robo. Pero en ese momento, ¿ustedes creen que pecó por egoísmo o por amor? No creo que haya sido por egoísmo que pecó. Así que no solamente el egocentrismo es pecado. Lo que la Biblia dice es que todos somos pecadores. No solo por egoísmo, sino que hay muchas razones por las cuales podemos decir que pecamos. Lo que queremos decir que el todos pecamos es que hay una depravación total o hay una depravación extensiva, o sea, algo que tocó allí y permeó, se extendió y nos trajo una inhabilidad total espiritual. Ahora, todos corruptos, todo corrompido. ¿Qué corrompió? ¿Qué permeó este pecado? Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra conciencia, nuestras palabras, nuestras acciones. Mire, todo lo que nosotros hacemos, las acciones que cometemos, no son motivadas por Dios ni para agradar a Dios. Somos malos. Ahora, no todos somos igualmente malos. Unos hay más malos que otros, menos malos. Pero cuando hablemos del libre albedrío, vamos a mirar cómo los hombres buscan dentro de lo malo hacer lo menos malo. Pero todos los pensamientos se designan hacia el mal. Nosotros actuamos dentro de la maldad. Y vamos de lo malo a lo menos malo. Pero no vamos de lo malo a lo bueno. Porque no podemos, así quisiéramos. Después explicamos eso. Lo que estoy diciendo aquí es que todas nuestras acciones son a la postre pecaminosas porque no están motivadas por Dios ni por una escucha, aún las acciones más espectaculares y buenas que nosotros hacemos. Todas las cosas, todos los impulsos que nosotros tenemos. Así sean buenos. A la postre no son buenos. Me explico, tenemos impulsos buenos, pero las motivaciones aún de los impulsos buenos, las motivaciones no son las buenas. Un ejemplo,
Tú estás a la orilla de un río. Hay un puente. Sobre el puente hay una familia, le están pescando. Tienen un bebé, un niño con ellos ahí. Este niño, jugando, corriendo, caminando, se tropieza y cae al río. Cerca de ellos hay una pandilla de hombres sospechosos. Están consumiendo droga y con gafas oscuras, y usted los mira peligrosos, como si fueran pícaros. Usted está como prevenido contra ellos. Pero cuando ven caer el niño, independientemente de su corrupción y de su aprobación, pues uno de ellos se quita la ropa, así la chaqueta, sus gafas, sus botas, su colilla de droga y se tira al río y rescata al niño. ¿Qué haríamos nosotros en ese instante? ¿Mirarlo como algo malo o bueno? Pues nosotros no solamente sonreímos, sino que lo felicitamos. No solo lo felicitamos, sino que damos palmadas de aplauso. ¿Hizo el bien al salvar a ese niño? Sí, pero la motivación que tuvo para salvar al niño, aunque fue una buena acción, la acción no fue la de agradar a Dios. Por eso ninguna acción humana nos alcanza. Ninguna acción humana es lo suficientemente buena para agradar a Dios. Las únicas acciones que agradan a Dios son las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestra salvación no es por obras, sino por la fe en la persona de Jesús. Y no es por obras para que nadie se vanaglorie, porque aún si hubiera una opción de que fuéramos perdonados o justificados por acciones nuestras, eso nos haría ególatras ya. Mire que las acciones buenas, aún si la motivación no fue la de agradar a Dios, no nos alcanza. Ahora, miremos Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y miremos estos versículos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaran para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres. Ahora, las implicaciones anteriores son maldad, porque es la manera como se mezclaron los hijos de la descendencia de Set con la descendencia de Noé. Ya había un linaje temeroso de Dios que se mezcló con un linaje no temeroso de Dios. Hijos de Dios y hijos de Satanás. Eran hijos de Satanás porque no eran de la simiente para la salvación. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo, noten la palabra. ¿Y quién está haciendo esta evaluación? Esta evaluación es una evaluación divina. No le está haciendo un profesor de escuela. No le está haciendo un psicólogo. No le está haciendo un filósofo. No le está haciendo un matemático, un intelectual. Esta evaluación la está haciendo Jehová Dios. La está haciendo nuestro bendito Dios. Así que es una evaluación de la condición humana, pero la evaluación
No es cualquier evaluación, es la evaluación divina. ¿Y qué está evaluando Dios? El pecado. ¿Y cómo lo evalúa? Leamos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no hallo gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, lo que nos interesa aquí es la evaluación del versículo 5. Tres maneras como Dios miró el pecado. Todos los hombres eran pecadores. Sus pensamientos, sus ideas, sus palabras, todo su ser, todas sus intenciones de designio al mal. El mal se esparció de una manera terrible sobre la faz de la tierra. Pero no solamente todos los hombres eran pecadores, no solamente ya se esparció el mal en la tierra, sino que el mal que se esparció era un pecado tanto externo como interno, porque no solamente eran sus acciones, sino también su intelecto, no solo sus hechos, sus actos, sino sus pensamientos, su intelecto. Y en tercer lugar, la adoración. Había ya un hábito continuo y perpetuo de pecado en la raza humana. Ahora quiero decirles que estas tres maneras como Dios evaluó el pecado allí, es lo que existe exactamente hoy en la humanidad. Un pecado que alcanza a todos los hombres, un pecado que afecta a los hechos y los pensamientos y la voluntad del intelecto, y un hábito de pecar de diario y de continuo perpetuo. Ahora el verso 6 dice que el corazón de Dios se cargó de emoción, con un dolor por causa de la rebelión de su imagen. Dios amaba al hombre y lo había hecho a su imagen y semejanza, y él estaba con todos sus designios solamente para el mal. No había un designio para el bien. O sea, como un papá que le duele el corazón cuando su hijo es ingrato y rebelde, así está en ese momento el corazón de Dios. Ahora, algunos dicen que esto solamente son metáforas antropomórficas. No, no solo son antropomorfismos allí, no son solamente cosas filosóficas. No, como si Dios no sintiera y solamente tratamos de dar una figura. No, tenemos que decir que Dios siente. Tal vez hagamos algún estudio sobre los afectos de Jehová. Y por supuesto que su ira no es como la nuestra, o sus cosas, sus sentimientos no son como los nuestros, pero Dios siente. Y allí había dolor por toda la tribulación, por toda la angustia, por toda la maldad que había en ese momento. Ahora miren Jeremías 17:9. Es un texto que muchos de nosotros los creyentes no sabemos. Y allí se evalúa el corazón del hombre. Y dice que es perverso más que todas las cosas. La raíz, la palabra allí. Perverso. Se debe interpretar como desesperadamente malo. Esa palabra da la idea de una enfermedad que es incurable. Pero podríamos mirar otros textos ahora, como 2 de Samuel 12:5, como Job 34:6, Isaías 17:11, Miqueas 1:9. Estamos mirando que no solamente heredamos la culpa,
sino que heredamos la corrupción. Y esta es la condición del corazón humano. Si ustedes miran este texto, está desesperadamente malo y tiene una enfermedad que es que incurable, incurable. Ahora, ¿cómo miró Cristo el corazón del ser humano? Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Si quieren, miremos ese texto. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. El verso 21 dice: porque de dentro del corazón, mire cómo la evaluación del Señor Jesucristo del corazón del hombre, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que el asiento de la maldad y del pecado en el hombre es el corazón. Y Cristo está dando una evaluación del corazón del hombre. Y miren que todo lo que sale de ahí sale únicamente para contaminarlo. Como la levadura contamina, permea la masa. Así la maldad. Así que somos herederos de la culpa, pero somos herederos de la corrupción, de la depravación extensiva o de la depravación total. Amén. Así que el corazón del hombre está lleno de solo maldades y de ahí salen todas las cosas. Y Cristo no le está diciendo esto a prostitutas o a gente. No, Cristo le está diciendo esto a los líderes religiosos, a los que se creían moralmente buenos. Ahora, Pablo era uno de ellos, pero Pablo ya convertido le habla a los romanos. Y lo que Pablo le dice a los hermanos, a los romanos, es que todos nosotros somos ¿qué? Culpables. Todos nosotros somos ¿qué? Culpables. Ahora, mire Romanos, capítulo 3. ¿Qué pues? El versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Y de quiénes son los ellos? De los que Pablo ha venido evaluando aquí, los gentiles y los judíos. En ninguna manera somos mejores que ellos. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo condenación. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Dónde estaba escrito esto? En el Salmo 14. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien quiera, ni siquiera uno. Si hubiera uno, Pablo lo hubiera nombrado. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides o de serpientes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de verdad, de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de qué? Del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es por la fe en Jesús. Ahora, el capítulo 6, versículo 20, por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, todo lo que hacemos es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos, palabras más, palabras menos. Hemos dejado que las escrituras hablen y sostengan lo que estamos diciendo. ¿Qué está diciendo Pablo? Todo es bajo juicio. Amén. Ahora, el capítulo 7, el verso 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que Pablo no solamente juzga a los demás, no solamente condena a todo el mundo, sino que también él mismo se incluye. Dice, seremos mejores que ellos de ninguna manera. Y aquí en Romanos 8, aquí en Romanos 7, 18, dice, su propio corazón, yo miro que en mi naturaleza quiero hacer el bien y no puedo, y resulto haciendo la maldad que no quiero hacer. Amén. Ahora, el capítulo 8, hermano, en Romanos, ¿cómo habló Pablo a los romanos, no? El 8, el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no nos sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que todos estos textos están diciendo que somos enemigos de Dios. Ahora, esta maldad que hay en nosotros, esto de no poder hacer el bien y esto de todos culpables, no es solamente por una mala educación, no es solamente por una carencia de formación. No. Lo que estamos diciendo es que todos somos malos por constitución. Por Adán fueron constituidos pecadores y por Cristo son constituidos hijos de Dios. Ahora, a todos aquellos que reciben a Cristo se les da el poder de ser constituidos hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Ahora, esta idea que estamos expresando de la corrupción que nosotros hemos heredado es precisamente la referencia que hace David en el Salmo 51, cuando dice que en maldad me concibió mi mamá. No está diciendo que es que la mamá y el papá fueron fornicarios y entonces, o que su mamá era una prostituta. No, no está diciendo que fue quien nació en pecado. Lo que dice es que la concepción de él fue en maldad por el hecho de ser humano. Fue formado no porque ella pecó, sino porque el estado en el cual ella y él actualmente estaba era de qué, de pecador. Ahora, él viene de reconocer que ha pecado gravemente contra Dios.
Está reconociendo su condición pecaminosa. Está reconociendo la fuente corrompida que hay en él. ¿Y por qué él es pecador? Porque él fue concebido en esa maldad. La razón por la que somos pecadores es porque somos tierreros, como dijo un hermano. Somos humanos, heredamos los genes físicos, pero heredamos el estado natural de Adán. Heredamos la culpa de pecado, pero heredamos la depravación de Adán también. Amén. Ahora, el Salmo 58, 3. Miremos los salmos, hermano. Libro de los Salmos. El 51, que es el que estaba haciendo la referencia en este momento, de David, dice, el versículo, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis pecados. Esto es arrepentimiento puro. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Escuchen a David. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Miren, no solamente fue su nacimiento, sino su concepción la que fue en maldad. Ahora, el verso 40, en el capítulo 58, el 58. Oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pasar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Noten esto, se apartaron los impíos desde que cometieron el primer pecado. No, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el aspid sordo que cierra sus oídos. Ahora, si usted, hermano, cambia el concepto de los niños, nuestros hijos no son las peras en dulce que nosotros creemos, pero no le voy a decir serpiente a un hijo suyo. ¿No? Tiene que decirle esto con mucha dulzura y con mucha ternura y llevarlos al arrepentimiento y a la fe. Pero este texto es extraordinario porque dice que desde la matriz, hermano, la maldad está en nosotros. Los niños con inclinación al mal. Miren, no necesitamos enseñarle a los niños cómo ser mentirosos. No necesitamos enseñarles a los niños cómo ser egoístas. No necesitamos enseñarles a los niños la maldad. Los niños nacen con esa maldad y generan la maldad. Yo siempre he puesto este ejemplo. Es verdad que no hay una inclinación sexual en los bebés todavía. Tú pones un niño y una niña de 7 meses, de 6 meses, que ya se sientan en una sola cuna desnudos y en ellos no hay ninguna malicia, ningún morbo. Pero vístanlos totalmente de ropitas. Coloquen uno en un extremo de la cuna, el otro en el otro extremo de la cuna y pongan un juguete en la mitad de los dos. Se destrozan y se despedazan porque ellos quieren el juguete para ellos. Y son tan manipuladores que hasta muerden el pecho de sus mamás cuando necesitan comer. Y gritan cuando quieren comida. Y como saben que tú les consientes, no les interesa más gritar en cualquier momento o donde quiera que estén. Si hay alguien depravado y corrupto, egocéntrico y manipulador, son los niños. Son hermosos, sí. Nos causan mucha risa, sí.
Los miramos con ternura, sí. Habrá que mirarlos con misericordia, sí. Habrá que mirarlos con amor, sí. El Señor Jesucristo dijo que los niños son el reino de los cielos, sí, por supuesto, pero la Biblia nos da una condición humana de un pecado y de una depravación que viene con nosotros por el hecho de ser humanos. Ahora, el Proverbios 22 es un texto que muchos de nosotros hemos leído. Pasa un poquito adelante ahí, Proverbios, capítulo 22. Capítulo 22. El versículo 15 dice, la necedad está ligada en el corazón del niño, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Escucharon esto? Amados, mire el Proverbio 22, 6, el 6. Instruye, enseña al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, este texto, la inmensa mayoría de nosotros lo hemos predicado, diciendo, instruyan al niño en el camino del evangelio, y así cuando sean adultos seguirán siendo evangélicos. Pero creo que el tema aquí no es la salvación en el evangelio. El texto no habla solamente de la predicación del evangelio. Por supuesto que tenemos que instruir a nuestros niños en el camino del Señor. Pero lo que el texto está diciendo es, instruye al niño y corríjalo en su diario vivir, que si usted corrige al niño de una corrupción cuando es bebé, pues cuando sea grande su accionar será según esa corrupción. O sea, si tu niño te roba cuando es un bebé y tú lo corriges, pues evitas que sea un ladrón cuando sea grande. Eso es lo que está diciendo el texto. Amén. Ahora, para terminar el tema, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, Evangelio de San Juan. Vayan conmigo al Nuevo Testamento. 8. San Juan capítulo 8. Y creo que con este tema, con este texto ya concluimos la idea. San Juan capítulo 8. ¿Ya lo tienen? El verso 39 dice, respondieron y le dijeron, ¿quiénes? Con los que está el Señor Jesucristo en ese momento de debate, los judíos. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuisteis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Noten el término, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos creían que eran padre de quién? De Abraham. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El verso 43. Una pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Una respuesta para esta pregunta, queridos. Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Hermano, qué declaración tan extraordinaria, tan temeraria, y nos tiene que asustar en esta mañana. Es un error decirle a todo el mundo que Dios les ama y tiene un plan perfecto y maravilloso para él, porque no sabemos quiénes son los llamados. Tenemos que predicar de Cristo a los cuatro vientos, sí. Hablar de la misericordia y de la salvación, sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero la humanidad entera no entiende las cosas de Jesús porque no puede. Por una razón. Por una razón. La humanidad no piensa como piensa Dios, la humanidad piensa como piensa el diablo. Es mentirosa porque el padre de la humanidad es el padre de la mentira y se llama Satanás. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Así que por eso nosotros somos regenerados, renacidos, y nos hacen nacer como hijos de Dios ahora. Ahora, esto para los que no tienen el concepto claro, todos como creación somos hijos de Dios. Como creados. Las vaquitas, los caballos, los perritos, los animalitos también son creados por Dios. Y en el concepto creacional todo depende de Dios, el Padre. Y entonces Dios en ese instante es como Padre porque es creador. Pero referente a la redención y a la salvación, a todo aquel que acepta a Jesucristo, le reconoce y le acepta como su Señor y Salvador. A él se le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Así que, amados, hay una advertencia en Proverbios 22:6. Y hay una declaración contundente en Juan 8:44. Y hay una realidad dada por David en el Salmo 51:5 y en el Salmo 58:3. Amén. Amados. Y la realidad es que toda la humanidad es objeto de la ira de Dios. Nosotros, dice Pablo a la iglesia en Éfeso, éramos igual a todos, hijos de ira, hijos de desobediente, y hacíamos las cosas que ellos hacen. Pero ahora no. Ahora somos hijos de Dios. Ya no somos objetos de la ira de Dios, sino objetos de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero el concepto de que todos somos hijos de ira, lo que está diciendo es que todos nosotros tenemos una herencia desde Adán, de culpa y de depravación. Así que creo que quedó claro el concepto acerca de el pecado heredado, que es el mismo que algunos teólogos llaman como el pecado que original. Pero no solamente es original, sino que es heredado. Se está haciendo referencia al pecado de Adán, causa por el cual todos nosotros somos responsables y causa por el cual nosotros tenemos una condición pecaminosa, una depravación total. El pecado nos mató, el pecado nos esclavizó, el pecado nos condenó. Amén. Entonces, amados, que el Señor les bendiga. Un abrazo a todos. Bendiciones. Oremos. Soberano Dios y buen Padre Celestial, gracias por esta maravillosa meditación que hemos podido tener en esta noche. Y te suplicamos, oh Dios de la gloria, que nos permita tener presente siempre esto, nuestra culpabilidad y nuestra responsabilidad, para que así también tengamos presente todos los días, que es gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, que nosotros tenemos la posibilidad de ser salvos. No tenemos obras que nos dignifiquen delante de ti.
Por eso no es por obra, sino por la gracia, por fe. Como regalo nos dan la salvación. Hoy nosotros tenemos la certeza y la seguridad de esa salvación y te damos gracias por ella. Pero te suplicamos que nos permitas tener presente siempre, todos los días, la obra de la cruz, para que todos los días vengamos a ti en gratitud, en arrepentimiento, delante de tu presencia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.